Por primera vez, este día se va a realizar en Egualde y no es casualidad. Se trata de impulsar el proceso de retorno de todas las personas exiliadas y deportadas y por eso hemos traído esta vez este día a Egualde. Tendrá lugar concretamente en Tolosa y tampoco es casualidad porque hemos querido de esta manera recordar el 35 aniversario del secuestro de Josi Zabala y Josean Lasa. En esta época, en la que tanto se habla de relato, de la violencia en el conflicto, etcétera, muchas veces cae en el olvido la violencia empleada por los Estados y, sobre todo, el terrorismo de Estado. Esta edición del Día de Exiliados y Deportados, pues, en esta edición tendrá un espacio destacado la guerra sucia. También en esta época se habla mucho de convivencia, pero normalmente, por no decir siempre, se olvida la realidad de exiliados y deportados como elemento a superar en el marco de ese espacio de convivencia que queremos construir. A día de hoy, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de personas exiliadas y deportadas? A día de hoy son 70 las personas exiliadas, repartidas por diversos lugares del mundo, de las cuales 14 se encuentran todavía en situación de deportación en Cuba, Venezuela, Cabo Verde y Sao Tomé. Y esta situación, la realidad de estas personas, es la que hay que arreglar, es a lo que hay que dar solución. Ocurre también incluso en el entorno social y político de las personas exiliadas que existe la idea de que estas personas han conseguido huir de la represión y en esa medida se encuentran a salvo, pero no es así. Los datos que damos a continuación son datos objetivos que confirman que efectivamente la situación de exiliados y deportados no es así, es decir, no son personas que simplemente han conseguido huir de la represión. El primer dato es que han sido desde la década de los 60 unas 2.500 las personas que se han visto obligadas a huir por razones políticas y represivas. Sobre ellas siempre ha aprendido la amenaza de la represión, hasta hacer que el exilio se haya convertido en una huida permanente. 274 han sido las personas extraditadas, trasladadas al Estado español a través de extradiciones o euroórdenes. 384 han sido las personas entregadas de policías de terceros países y dejadas en manos de la policía española, muchas torturadas. 74 fueron en su día las personas condenadas a la deportación en diferentes países de África y América. La deportación se trata de una condena sin ninguna base jurídica ni legal. Han sido condenadas sin ningún tipo de juicio previo y sin ninguna posibilidad de defensa, por lo tanto. Y son 84 las personas fallecidas en el exilio o en la deportación, de las cuales 27 víctimas de la guerra sucia. En resumen, tanto el exilio como la deportación han supuesto una condena para muchos vascos y vascas. Por ello creemos que si queremos construir una convivencia normalizada, en ese camino es imprescindible construir un país sin personas exiliadas o deportadas por razones políticas. Evidentemente, ese marco para una convivencia normalizada requerirá también de otros ingredientes, pero este es uno y es fundamental. Por ello, y para conseguir este objetivo, hacemos un llamamiento a los diferentes agentes políticos, sociales y sindicales, para que se impliquen en la búsqueda de una solución para la situación de las personas deportadas y exiliadas. Es un llamamiento en definitiva a construir entre todos, de manera consensuada, una hoja de ruta que haga posible este objetivo. Y esa hoja de ruta, por supuesto, necesitará también del apoyo de las instituciones vascas. Proponemos adoptar una serie de medidas de carácter humano, unos mínimos que tienen además carácter de urgencia, que hoy mismo pueden ser ya puestos en marcha. La primera medida va dirigida a la Audiencia Nacional para que ponga en disposición de los abogados toda información sobre la situación jurídica de las personas exiliadas o deportadas, con el fin de que puedan analizar así las opciones de regularizar esa situación.
En este momento, aunque parezca mentira, la Audiencia Nacional se niega a dar ese tipo de información a los abogados de las personas exiliadas y deportadas. La segunda medida tiene que ver también con la Audiencia Nacional y con la Fiscalía. Lo que solicitamos es que el cómputo de la prescripción se realice de una manera natural y no como se hace ahora, manipulando de manera artificial y torticera las fechas a través de artimañas jurídicas con el fin de convertir el exilio y la deportación en una condena a perpetuidad. La tercera medida está basada en la legislación y jurisprudencia estatal e internacional y es muy simple: la anulación de los dosieres jurídicos contaminados por la tortura, algo que, insisto, se recoge en la propia legislación española y en la jurisprudencia española incluso, y sobre todo en la internacional. El cuarto, el fin de la condena a la deportación. Como hemos dicho, es una medida que carece de cualquier soporte legal y jurídico. Es un capricho o una decisión política del Estado español. En ese mismo sentido, le pedimos, pues, que ponga fin a esa medida, que ponga fin a la situación de deportación. Y para terminar, la vuelta a casa de las exiliadas y deportadas de edad avanzada y las que se encuentran gravemente enfermas. Su base es simple criterio humanitario. Con la aplicación de estas medidas, al menos el 80% de las personas deportadas y exiliadas podrían volver a casa. ¿Qué pasa con el resto? Con el resto lo que pedimos es la aplicación de un criterio muy importante en la resolución de conflictos que se llama aplicación del principio de realidad. Este principio lo único que plantea es que hay que aplicar las leyes y los tribunales tienen que tener en cuenta la nueva realidad para dar una solución justa y duradera a cualquier conflicto. Es la hora, pues, de la solución. Es la hora de construir la convivencia entre todos y todas. Nuestra aportación debe servir para que todas y todos nos sintamos cómodos en ese marco social para la convivencia que se debe construir. Si estamos de acuerdo con esto, no será difícil consensuar una hoja de ruta común. El 6 de octubre queremos hacer llegar un mensaje a la ciudadanía también. Sabemos que la implicación de la gente es la herramienta más eficaz para que partidos, sindicatos e instituciones se muevan, o al menos lo hagan con la celeridad que la propia sociedad reclama. Los pasos más efectivos que se han dado en este proceso de solución al conflicto en marcha han tenido siempre el impulso de la sociedad. Por ello, llamamos a la gente a que se implique en la resolución de la situación de las personas exiliadas y deportadas para ver si entre todos conseguimos mover a partidos e instituciones y construimos así una convivencia sana con un marco social adecuado.